Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Doble. En este caso, para hacer algo que nos gusta mucho y hacemos una vez por mes. Es repasar la historia de una franquicia. En este caso nos toca los Memphis Grizzlies. Yo soy Nicolandi, enfrente mío está Ignacio Pablo Barrón y yo le pregunto cómo estás, Nachi. Absolutamente en modo premium y con la retina todavía impregnada de camisetas de Mike Bibby que he visto en Sydney. No sé, una idea. La cantidad de camisetas de Vancouver Grizzlies, muy particular. Esa casaca, esa verde agua, no sé si la tienen presente, que va a tener una reedición este año. Así que... Vamos a estar hablando de Mike en breve. Sí, déjame hacer un resumen del programa entero. Pero para que no te presentamos. No, claro, pero antes también con nosotros, Manu. No, porque ¿cómo andas, Nico? ¿Todo tranquilo? Sí, Me ya la está. dejaste picando. Lo mejor, para que se den una idea los oyentes, lo mejor de la historia de los Vancouver Grizzlies fue su camiseta. Sin dudas. Sí. Ahora sí. continuemos con su Vamos a historia. estar contando en profundidad porque lo más llamativo de la historia de Memphis, más allá del grit and grind, es su origen, que está, como muchos saben, en Vancouver. Vancouver es Canadá. Es Canadá, una ciudad canadiense ubicada en British Columbia. En 1995 le dieron la plaza en una movida que la NBA hizo para extender las fronteras de la liga, dando dos equipos a este país, uno acá y uno en Toronto. Desde ya aclaramos que no vamos a explicar el origen del nombre de los Grizzlies, porque hay un podcast premium exclusivo dedicado a eso, así que no dupliquemos, por favor, no perdamos tiempo Bien. en pavadas. No te pongas así, ¿no? Antes de que estos dos equipos existieran, había habido un equipo profesional en Canadá, esto sí que mucha gente no lo sabe, los Toronto Huskies, que habían disputado una sola temporada en la ABA, la 46-47, con un récord de 22 y 38 Nachi. Recordemos que hubo una reedición de los Toronto Huskies, utilizada obviamente por los Raptors, camiseta azul, lucida por, en aquel entonces, DeMar DeRozan, entre otros. Cuenta la historia que en el primer partido local ante los Knicks, cualquier persona más alta que George Nostrand, el más alto de aquel entonces de los Huskies, podía pasar gratis. Pero, atención, como diría Nixon, Nostrand medía 2 metros y 3 centímetros. De todas formas, perdieron en el debut ante la mirada de 7.000 personas. La franquicia fue a pérdida, se disolvió rápidamente, pero no solo en lo económico eran un desastre, sino que también cuentan que el equipo estaba tremendamente subdividido en 3 grupos que no se hablaban entre sí, y el jugador-entrenador Ed Sadowski, que duró tan solo un mes. ¿Por qué se llamaban los Huskies? Eso no lo explicaste en el programa de los nombres. Porque No. solo están en la región de Chathootka, en Siberia. ¿Por qué un equipo de Vancouver se llama los Huskies? Es muy buena pregunta. De Toronto. De Toronto en este caso. Pero bueno, volvamos a Vancouver, en donde te lo dejo pensando, Nico. Lo quiero para la semana que viene, por favor. Me quedé anonadado. Sí. Bueno, te quedaste de lado como el lobo husky. Eso me lo enseñó Tal Iván cual. Maglio, que estudió para ser veterinario. Me dijo que los Huskies solo están en Chathootka, Siberia. Pero Me gusta el volvamos a nombre. Vancouver, como digo, donde Arthur Griffiths, un empresario local, dueño de los Vancouver Canucks de la NHL, anunció en 1993 que quería un equipo en la ciudad. Y se largó a construir, así como si fuese poco, un estadio para 20.000 personas para justamente el equipo de hockey que estaría listo para la temporada 1995. Los Raptors recibieron primero la noticia el 30 de septiembre de 1993 y ahí es cuando fueron asignados con una plaza en la NBA. 5 meses más tarde aprobaron a la fatídica Vancouver. Bueno, siempre tarde, ¿no? Vancouver, para lograr las plazas, tuvieron que pagar $125 millones, la friolera de. En la expansión de 1988, para que se den una idea, habían salido algo más de 30, para los que dicen que no hay inflación en los Estados Unidos. Bien, Griffiths tiene algunos datos de color. Unas cositas. Unas cosequeras. Fue un personaje importante para la ciudad y se candidateó a algunos puestos políticos, aunque nunca ganó una onda como Filmus o el Loser Lavagna. Como Pichetto en el sur. Es correcto. En 2001 se casó con Janela, una de las bailarinas de los Grizzlies, bastante años menor, un Rubacuneire. Y en... ¿De qué se ríe? ¿Qué, ¿Es un caso de Donald Sterling con Vince Viano este? No, esta era la oficial, se casó, te estoy diciendo. Esto está todo en regla. Lo que pasa es que es más joven nada más. En 2014 se declara en bancarrota debiendo más de $2 millones. Pero
recordémoslo por lo que vale, por lo bueno, por lo positivo, estuvo en el comité para lograr que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 fuesen en Vancouver y lo logró. A los equipos canadienses les exigieron muchísimas cosas para poder otorgarles la plaza, además de la ruculeta, la espinacota, la vivarola, la de Popeye, Nachi, Sí, la estimulante, la verdolaga. todas esas. A los equipos canadienses les pidieron que prohibieran las apuestas en los partidos como local, algo que generó mucho conflicto, ya que como se imaginarán, esto mueve mucho dinero. Esto lo arreglaron, donando $500,000 a caridad. Así se podía apostar. Mirá qué lindo. Creo que es lo que mueve la industria de las apuestas en 30 segundos, $500,000. Tal cual. ¿no? Claro. Por otro lado, la NBA exigió que se vendieran 12.500 season tickets antes del 1 de enero del 95. Y faltando 10 días, faltaban vender 2.500 todavía. Lo mismo le había pasado a Orlando y a Minnesota. Cuando quisieron entrar a la NBA les costaba tachar este ítem. Pero Shoppers Drug Market compró las 2.500 entradas de Vancouver y las 4.200 que le faltaban a Toronto para apoyar la llegada de ambos equipos canadienses. Y ahora sí, era hora de empezar a contratar empleados. No me quiero meter con el análisis administrativo de la empresa, que es una franquicia de NBA, pero ¿sabés que las cosas no pueden salir bien cuando no vendiste 12.500 season tickets en tu temporada inaugural y tiene que aparecer Shoppers Drug Mart como salvavidas para que disputes tu primera campaña en la NBA? Vas a jugar con un estadio semi vacío. Pero pará, me voy a poner en modo espejo y te voy a defender mano a mano. Y te digo, es un producto que no tiene nada garantizado. De hecho, no sabes qué plantel va a tener. Si bien está bueno tener el deporte y la liga en tu casa, creo que es el diferencial, no sabes si tu equipo va a estar bueno, digamos, si realmente te vas a enganchar. ¿Por qué te vas a comprometer a agarpar un año? Y agrego a lo que decís, Nacho, me parece una irresponsabilidad por parte de la NBA que te Exigir exijan tanto. esto antes de que esté el plantel conformado. Claro. Porque si vos prorrogás el deadline una vez el plantel conformado, yo te aseguro que seguramente llegás a las 2.500 que te faltan vender. El ítem es difícil, pero la historia te va a contradecir, Manu, porque Vancouver a lo largo de los primeros años en los que Le existió, fue muy bien en estuvo cuanto dentro a de los capacidad. 15 equipos con Con más, más gente, sí. pero ya vamos a llegar. Es hora de conformar una front office y un plantel, Manu. Bueno, perfecto. Es Spencer Strasmore. Fin. Nadie, No, nadie no. ve Bowlers, ¿no? No. En realidad es Stu Jackson. No agarré el chiste, pero te continúo con Es el una serie programa. muy mala que le gusta a Nachi. Fue elegido Stu Jackson para ocupar el cargo de manager general y había sido el entrenador de los Knicks entre el 89 y el 91, justo antes de que se convirtieran en una potencia de la NBA. El segundo más joven de la historia de la liga en ese momento, con 33 años. Para el final del podcast, no sé si lo pusiste, pero hoy en día el presidente de básquet de operaciones de los Grizzlies tiene 30 y es el segundo más joven de la historia de todos los deportes estadounidenses. Luego entrenó a la Universidad de Wisconsin, con la que logró el título de la NCAA justo antes de desembarcar en Vancouver. El head coach elegido para el arranque fue Brian Winters, asistente de Lenny Wilkens durante muchos años en Atlanta. Este era, obviamente, su primer trabajo como head coach, como entrenador principal. Sin embargo, no se encariñan, porque duró una temporada y un poquito más antes de ser cesado. A diferencia de lo que habíamos visto en el caso Miami Heat, en el último especial de este estilo que grabamos, los Grizzlies no esperaron al draft para conseguir jugadores, sino que contrataron un agente libre antes del evento. Kevin Pritchard se iba a convertir en el primer jugador de la historia de los Grizzlies. Actualmente es el presidente de operaciones de los Indiana Pacers. Kevin, entonces, el primer Grizzly de la historia, nunca llegó a debutar en el equipo. El base fue cortado antes de que empiece la temporada. Ya O sea, empezó- lo fuiste a buscar y lo Sí, cortaste. empezó todo mal barajado, pero llegaba el draft de expansión. Antes de pasar al draft de expansión, y ya que no pusiste el tema del GM, le cuento a la gente que el encargado de las operaciones del baloncesto en los Grizzlies se llama Zach Kleiman, tiene 30 años y fue elegido para esta labor. ¿Sabés de qué equipo es fan del béisbol? Kleiman, de los Cubs. Llama la atención porque de los Chicago Cubs, porque el encargado de manejar una franquicia en los Estados Unidos más joven de la historia fue el de los Chicago Cubs cuando lo hicieron con 28 años, Theo Epstein. Esto es de los Memphis Grizzlies De actuales. ahora. A Sí, eso sí, se sí. refiere Manu. Lo que estábamos hablando es cuándo nació la franquicia. Si querés, Manu, tomo la posta respecto de un poco de la data del draft de expansión, porque 5 días después de contratar
a Pritchard, el draft de expansión se hizo efectivo para los equipos canadienses. Cada uno de los 27 equipos restantes podían bloquear 8 jugadores de sus rosters y el resto iban a la lista de disponibles. Ya hemos tocado cómo es el proceso en otros podcast premium, si no me equivoco. Pero bueno, básicamente Vancouver ganó el sorteo mediante un tiro de moneda y en lugar de elegir primero, optó por una mejor posición en el draft siguiente. Así que Toronto fue el que encabezó esa lista. Recordemos que en esa época los jugadores NBA veían con malos ojos ir al país canadiense porque para muchos era una tortura y no tenían ganas de pasar por esto, obviamente de la mano del clima y el territorio inexplorado que representaba jugar en otro país. Por ejemplo, Toronto eligió en el puesto número 1 a BJ Armstrong, después jugador de los Bulls de Jordan, pero nunca se presentó a entrenar y tuvo que ser tradeado. Eso quedará para cuando contemos la historia de los Raptors. Me está fallando la memoria en este momento, pero el otro día escuché a un jugador, seguramente se acuerden quién fue, que dijo que molestaba a los jugadores NBA ir a vivir a Canadá porque es un país que no conocen y es difícil para los familiares pasar con pasaporte la frontera. Lou Williams. Era Lou Williams. Sí. Ridículo, porque decía que sus familiares iban en auto a los partidos y que era imposible llegar a Canadá en auto. Pero yo le pregunto a Lou Williams y a Minnesota, que es prácticamente lo mismo en cuanto a altura, obviamente distintas latitudes, si van en auto es un montón de viaje también. ¿Qué tiene que ver Canadá, pasaporte, frontera? Me volvió loco. Por otro lado, Canadá tiene otra moneda. Y esto sí influye porque el tipo de... Si bien los sueldos están dolarizados, todo lo demás se maneja en moneda canadiense que en ese momento que es dólar canadiense. tenía un tipo de cambio a 0,67. Y esto traía bastantes problemas. A los jugadores no les gustaba mucho ver desvalorizada su plata en otro país. Lo que pasó con Armstrong va a quedar para cuando hablemos de los Raptors, eso ya lo dijo Manu. Vancouver ya había aceptado seleccionar a Rodney Dent de Orlando a cambio de picks futuros, algo que era posible, para que no te roben otro de los jugadores que vos dejabas libres para ser piqueados. Los Grizzlies entonces seleccionaron a Greg Anthony de los Knicks, un jugador que pasó sin pena ni gloria por la NBA, pero hizo una gran carrera con un emprendimiento de remeras en la universidad y luego como comentarista en televisión. Además, tuvo que hacer trabajo comunitario en 2015 por ser arrestado en Washington al solicitar compañía de una dama de la noche a cambio de Roculeira. No lo dejaron ser al pobre Anthony. Bueno, los nombres del resto de los drafteados son bastante pobres, salvo el veterano de 12 temporadas en aquel momento, Byron Scott. Pasando de tema, nos metemos en la Naismith. Sí, porque había que empezar a jugar. Es correcto. Perdón, dije tu trademark phrase. No pasa nada, Nachi, no te la sientas presto. mal. No te la presto. Es correcto. En una muy buena iniciativa robada de los equipos canadienses que jugaban la Major League de Béisbol, los Expos y los Blue Jays, Canadá Basketball organizaba un partido entre Vancouver y Toronto, en una ciudad neutral, para vender el deporte justamente por todo el país. ¿Por qué ese nombre? Era en honor a James Naismith, inventor canadiense del deporte del básquet. La copa se disputó del 95 al 2000, con excepción de un año muy particular, claro está, que fue el del lockout. Toronto se quedó con 5 ediciones y Vancouver 1, ya siempre nació desde hijo. Tras la mudanza a Memphis, los Raptors la jugaron contra equipos europeos durante 3 años y después de una derrota medio polémica contra el Maccabi Tel Aviv, se dio de baja. Pésima estrategia de marketing para mí, porque si vos tenés 2 equipos canadienses, lo último que querés es polemizar entre ellos, claro, para que los propios canadienses elijan un bando. No, yo soy de los Raptors porque los Grizzlies son malos. Tratá de hacerlos jugar contra rivales distintos para que el fanbase crezca en ambas franquicias. Pero bueno, ahora sí, vamos a la acción que realmente importa, nada de Naismith Cups o cosas por el estilo, porque la temporada 95-96 en la previa era emocionante, parecía que arrancaba con todo. 2 partidos, 2 triunfos, qué bien la hicimos. Vancouver es el futuro del básquet mundial, pero después empezó la pesadilla. 19 derrotas consecutivas y más adelante lo que fue el récord en su momento, otra racha negativa de... Tirá un número. 18, no, perdón, el récord debe ser 22, 21. 23, Nico, 23 partidos perdidos y el récord 15-67, algo normal para una franquicia nueva. Pero en cuanto a la gente, se ubicaron en el número 14 de la liga en convocatoria. En el draft del año 1996 llegaría uno de los máximos exponentes de Vancouver en su historia canadiense, claro está. En el pick número 3, Sharif Abdur-Rahim,
Esto ya lo contamos en un podcast premium. Los invitamos a pasarse. Sí, absolutamente. Pero más allá de eso, anduvo muy bien y ya repasaremos sus números. ¿Saben ustedes que en este draft se perdieron los Grizzlies a Ray Allen, Stephon Marbury, Steve Nash, Jermaine O'Neal, Antoine Walker, Stefano Silgauskas, ¿es? Era No, Stefano Sidrunas. Silgauskas, perdón. Peja Stojakovic y a otro fraca, Kobe Bryant. Acá voy a salir a defender a los Grizzlies porque Tenía como muy bueno, decimos, te venía muy bueno. Abdur-Rahim salía de la universidad como nuevo Ya Jordan. llegamos. Era Maradona. Ya llegamos, no se me adelanten. Como contamos en la temporada 96-97, vio a Winters, el head coach, ser despedido tras 43 encuentros, siendo Stu Jackson, el GM, quien ocupara su cargo hasta el final de la temporada. Otra cosa, algo particular. Otra vez peores de la liga, con 14 victorias solamente. Y antes de avanzar, démosle un update a la gente de lo que fue Sharif Abdur-Rahim, que si bien le dedicamos 45 minutos, Sí. si quieren algo súper exhaustivo lo pueden tener ahí. Acá tenemos como los highlights. Vamos a contar un poquitito. Fue un eximio jugador de nivel secundario, llegó a Vancouver y fue el mejor jugador de la franquicia mientras funcionó en esta ciudad, siendo tradeado tras la mudanza a los Atlanta Hawks. Esto después lo vamos a contar también. Ese draft le dio de comer a Memphis durante muchos años. Antes de eso participó del equipo que ganó la medalla dorada en Sydney 2000. Es un jugador musulmán, como hemos contado en aquella edición del podcast Premium. Y sus hermanos también jugaron a nivel universitario, mucho básquet en esta familia, como en la de los Hernán Gómez. Jugó casi toda su carrera sin poder ingresar a playoffs, pero teniendo temporadas magníficas en cuanto a números que lo llevaron a jugar un All-Star Game. Lo curioso es a lo que se dedicó post carrera como jugador. Les tiro todo el tramo entero. Asistente del General Manager de Sacramento, General Manager de los Reno Bighorns, vicepresidente de operaciones de la NBA, presidente de la G-League, cargo que ocupa actualmente, nada mal, sus ascensos dentro de la liga. Jason Terry, no tiene nada que ver, pero me hiciste acordar con esto de la G-League. Lo acaban de nombrar GM, asistente de GM de la franquicia de la G-League de Dallas, los Texas Legends, que ahora van a tener ayuda y baba. Un joraca que ver con todo lo que estamos viendo. Uno de los tipos con peor porcentaje en los costados de la línea de triples. Bueno, en los últimos años en Canadá, Vancouver contrató a Brian Hill, un coach que en los años anteriores, había llevado al Magic de Shaquille a las finales de la conferencia este de la NBA. Y la realidad es que la ecuación no cambió demasiado. Solamente hubo 19 triunfos en la temporada 97-98. Pero como nota de color, draftearon a Mike Bibby en el puesto número 2 en el año 1998, siendo el segundo jugador más importante de la historia de Vancouver. A su lado, Abdur-Rahim vio crecer sus números, pero obviamente el equipo no cuajaba. Y en la 99-2000 eligieron a otro base, a Steve Francis, que tiene una historia tremenda y que ni siquiera llegó a jugar con Vancouver por una mala experiencia que tuvo ahí. Él no quería ni siquiera viajar a la ciudad a conocerla. Lo convocan, lo convencen, termina tomándose un vuelo, llega a Vancouver, pero cuenta la leyenda que cuando llega Francis a la ciudad, que para variar era un ex vendedor de crack en su infancia, dato de color, viajó con sus amigos y en el aeropuerto alguien los encara y le dice: che, muchachos, vamos a una foto, una selfie. No existían por ese momento, pero imagínense. ¿De qué grupo de rap son ustedes? Y obviamente la inocencia canadiense le terminó sacando a Steve Francis a sus queridos Sí, se armó Tole en el aeropuerto. Grizzlies. Se Se armó picanteó, Tole picanteó. en el aeropuerto, se picanteó. Y recién decíamos, ¿cómo le vas a preguntar a un grone que acaba de aterrizar de qué grupo de rap sos? No puede ser. Tremendo. Esto molestó muchísimo a Francis, que inmediatamente obligó a su manager a pedir el trade. Y en ese momento resultó ser el intercambio de jugadores más importante de la historia de la NBA, con 11 jugadores involucrados. No vamos a repasarlo, pero esta fue una gran decisión de Vancouver porque Francis fue rookie del año. Increíble, cosas que pasan. En su visita a Vancouver ese año lo putearon un poquito, pero bueno, un poco mucho, a decir verdad. Esta temporada vio otro cambio de entrenador. Hill fue despedido a los 22 partidos. Esto es una constante a lo largo de la historia de los Grizzlies. Le tienen muy poca paciencia a los entrenadores. Lionel Hollins asumió el cargo, era asistente del equipo y en este caso hizo un interinato. Recuerden este apellido, Lionel Hollins, el interino.
La gente obviamente iba cada vez menos al estadio a ver esta máquina fraca. Y el nuevo coach Lowe no pudo cambiar la cara y terminó con 23 triunfos. Obviamente era momento de barajar y dar de nuevo. Es por eso que en el año 1999 el dueño de los Grizzlies intentó vender el equipo y Bill Lowry, un empresario, ofreció 148 millones de dólares por la franquicia y un bono de 52 si se conseguía mudar a St. Louis, en aquel momento el hogar de los St. Louis Rams. Pero David Stern, el comisionado, se negó y antes de que la petición llegue a la votación de dueños de la NBA, Lowry pagó una cifra que no se conoce para salirse del acuerdo. 4 días después se anunció la venta a Michael Heisley por 160 millones, quien dijo que estaba comprometido a mantener el equipo en Vancouver y contaba con el apoyo de Stern. Pero Dick Versace, el presidente de operaciones de los Grizzlies, comentó que la franquicia daba pérdidas por 40 millones cada temporada y el nuevo dueño dijo que había perdido 75 millones en lo que fueron el primer año. Ambos culparon al sector privado canadiense por no apoyar lo suficiente el proyecto. Después le cayeron a Stu Jackson, culpándolo de malas decisiones del draft y de pagarle mucho dinero a jugadores del montón, lo que dejaba al equipo siempre condicionado económicamente para conseguir o agentes libres o figuras mediante trades. Todos estos trapitos al sol, sumados a que Toronto había drafteado a Vince Carter y no paraba de crecer, hicieron explotar una bomba que iba a terminar con la mudanza. ¿Sabías que Michael Heisley, el nuevo dueño, tenía este dato? Lo tuve que buscar porque no me acordaba exactamente cómo era, pero se quiso sacar de encima la franquicia muy rápido y en el 2006 decide venderla. Ya vamos a llegar. ¿Está el dato de Christian Leitner? No. Porque en el 2006 encuentra un vendedor, un consorcio de empresas que se juntan para comprar la franquicia, y estaba Brian Davis y Christian Leitner, dos exjugadores de básquet de la NBA, ponen la plata y mandan el fax algunos minutos tarde y había un deadline para vender la franquicia. No llegan a concretar esa demanda de la NBA, que era de 300 millones de dólares, a tiempo, y no consigue comprador hasta el año 2012. Impresionante. Retrocediendo unos años en el tiempo y antes del traspaso de Vancouver a Memphis, en ese momento los Hornets también buscaban una nueva casa, así que se les dio un plazo para buscar ciudad y entre otras Heisley observó que Louisville fue la primera en intentarlo, pero la realidad es que no tenían la estructura acorde para la NBA. Memphis apareció impulsado por Pete Hyde, un empresario que prometió comprar el 50% si se mudaban allí. New Orleans, St. Louis, Anaheim, Buffalo, obviamente todos estos lugares querían su equipo en la NBA. St. Louis y Buffalo, ciudades que tienen equipos, o tenían en el caso de St. Louis, NFL, así que un estadio NBA no creo que tuvieran problemas para llenarlo. Memphis tenía como contra que debían hacer un estadio de cero, pero así todo ganó la pulseada y la NBA lo aprobó. Abdur-Rahim y Bibi fueron tradeados semanas antes de la oficialización de la mudanza, borrón y cuenta nueva para todo, salvo para el nombre, porque Memphis decidió mantener Grizzlies. Es una historia poco conocida, esta sí la vamos a contar porque no está en el podcast de los nombres de las franquicias. Un tiempo atrás, un equipo canadiense, los Toronto Northmen, tenían problemas para inscribirse en un torneo, no podían hacerlo jugando desde Canadá, era un equipo de fútbol. Jugaron como locales en Memphis y ese equipo se pasó a llamar Memphis Southmen. Pero imagínense, un equipo que se llama Toronto Northmen, juega como local en Memphis. A los hinchas no les gustaba nada que se llamara Southmen, no tenía sentido nada. Y era tan poco popular este nombre que durante ese periodo se llamaron Grizzlies. Mira. Entonces ya existía una conexión entre la ciudad de Memphis y los Grizzlies y Canadá. El nombre se mantuvo. Llegaban los primeros años en la nueva ciudad. Bueno, ahora sí ya nos metemos en los primeros años de Memphis, que fueron alrededor del 2001 a 2008. La salida de Sharif, héroe de los Grizzlies, en 2001 no fue a cambio de nada, claro está, porque en el draft de ese año, tras la ceremonia, Memphis lo intercambió por el pick número 3 de Atlanta, que se convertiría en nada más y nada menos que Pau Gasol. La primera jugada acertada en la historia de los Grizzlies, ¿o no? Atlanta piqueó a Gasol y después tradearon por él. Bueno, pero digo... Sí. Además de esta gran incorporación, en el puesto número 6, eligieron a Shane Battier, otro golazo de media cancha, y por Bibi llegó Jason Williams, con lo cual ahí agregabas la cuota de show en Memphis, salvo Elvis, el show no estaba demasiado asegurado, con lo cual... Ahora sí.
Ahora sí. La campaña a nivel equipo no fue buena, pero Pau, de todas formas, fue rookie del año y la gerencia tomó una buena decisión: echar a Knight del puesto de general manager y traer a la leyenda, Jerry West. West iba a ser a la postre ejecutivo del año, armando un equipo con James Posey y Mike Miller, entre otros, que se metería en playoff por primera vez en la tercera temporada en la ciudad. Además, Hubie Brown reemplazó a Lowe en el banco y fue coach del año. El trip de postemporada fue una barrida a manos de San Antonio, pero habría venganza. Hubie Brown, Manu, que lo estabas nombrando, era un entrenador que había sido contratado con 69 años de edad en ese momento, el más viejo de la liga, y su salud empezaba a empeorar. Para la siguiente temporada tuvo que delegar muchísimo trabajo en sus asistentes, uno de ellos, su hijo Brendan, que tenía un acomodo bastante lindo, por lo que parece. Una pelea entre Brendan y Jason Williams iba a generar un poquito de caos. Parece que Chocolate Blanco le pegó un bifecito a Brendan. Y Hubie, un tiempo después, renunció alegando problemas de salud. Bastantes años más adelante se supo la verdad. La rotación corta que usaba Hubie Brown molestaba a varios jugadores que no veían minutos y eran nenes bastante complicados. Estamos hablando de Jason Williams, Bonzi Wells, que si se lo acuerdan era más picante que, no sé. Y Duro. James Posey, quien también tenía bastante carácter. Así que Hubie Brown dijo chau chau adeu. En su lugar cayó Mike Fratello, por ese entonces comentarista de TNT. No sin antes otro interinato de Hollins, quien dirigió 4 y los perdió todos. ¿Por qué le siguen dando laburo a este muchacho? Estaba Increíble. siempre como asistente. Increíble. Bueno, resulta que Fratello revirtió la mala racha y metió el equipo en playoffs. Pero fueron barridos por los Phoenix Suns. El año terminaría con un mal sabor porque Fratello también tuvo problemas con Bonzi y con Williams. Así que el mercado obviamente estuvo movido. Hubo que hacer una limpieza de plantel. Se sacó a Bonzi Wells, se sacó a Jason Williams, se sacó a Posey y trajeron a Stoudemire y a Eddie Jones, entre otros. Este equipo llegaría a otra temporada, pero el resultado finalizaría de la misma forma, con una barriga 0-12 hasta acá. Esta vez el victimario fue Dallas Mavericks. Para el año siguiente, Gasol, que sufrió una lesión jugando para España, no estuvo de arranque, pero llegó Rudy Gay, quien sería una importante figura por aquel momento. Fratello no sobrevivió y su director de personal, Tony Barone Jr., dirigió sus únicos 52 partidos en la NBA, quedando fuera de playoff. El que tampoco sobrevivió, y esto sí que es noticia, The logo. fue Jerry West, que renunció y de 2007 a 2009 todo fue para atrás en la franquicia. Hasta otro interinato de Hollins, esto es un chiste, salvo por el draft de 2007 en donde encontraron a Mike Conley. Bueno, Mike Conley Jr. es Jr. porque el senior, su padre, llevaba el mismo nombre y fue un importante atleta y triple saltador que logró la medalla de oro en Barcelona 92. Estamos hablando de una medalla de oro en atletismo, muy grosso. Sí, tremendo. Además la plata en Los Ángeles 84. Mike Jr. era una estrella desde chiquito. Llevó a su secundario a 3 títulos estatales consecutivos junto a su compañerito Greg Oden. Mirá. Junto a Greg se fueron a Ohio State juntos y también a Daquan Cook. Los 3 jugaban juntos en el colegio y se fueron juntos a Ohio State. Y llegaron a esta recordada final de la NCAA de 2008, la que perdieron ante los Gators de Horford y Noah y Corey Brewer, dirigidos por Billy Donovan. Fue drafteado en el 2007, en el puesto número 4. Llegó a Memphis a hacer gran parte de su carrera. Sus compañeros de cole, Oden y Daquan Cook, fueron representados por Conley Sr., que vio la beta y metió ahí unos negocios, un capo. Estaba mordiendo billetera por todos lados. Unas cositas divertidas de Conley, ¿te cuento, Nachi? Dale. El salón de pesas de Ohio State se llama Mike Conley Jr. Es fanático de Zlatan, fanático de jugar al Call of Duty y nunca, increíblemente, fue All-Star. Ese palito del fondo lo tiraste a propósito, te va a venir a buscar, Mike. No lo hiciste. A mí me duele. A mí también me A mí duele. también, chicos, pero si sos un base del oeste estás complicado. Bueno. A la llegada de Conley hay que agregar otro movimiento importante: la salida de Pau Gasol en 2008, que se fue a los Lakers a cambio del histórico para atrás, porque no hizo absolutamente nada en la NBA, Kwame Brown, otro 2 tipos que no eran conocidos, y los derechos de su gran hermano Mark. Qué loco que te traiden por tu hermano. Sí, eso es bizarro. Finalmente Hollins se quedó con el banco caliente, ya no hizo más interinatos y se vendrían 2 años de puro experimento, donde se contrató a Allen Iverson
para emparejar con Rudy Gay y O.J. Mayo. Y se desperdició el pick número 2 en Hashim Thabit, uno de los peores fiascos de la década. Sí, pero que pintaba bien, ¿eh? Esta también se la Sí, tengo sí, que pintaba dar. bien. Después fue un fiasco. Hashim Thabit, uno en la previa nunca iba a imaginar que terminaría siendo semejante bust. Bueno, me imagino que a eso se le dice fiasco, si no, no lo elegirían. Claro, sin duda, pero Sí, por sí, ejemplo, pero lo ahí de era- Anthony Bennett en el puesto número 1, que estaba en todos los mock draft 8, 9 o 7, eso sí que es una mala decisión de franquicia, pero si todos los reportes médicos previos Claro, te dan también. que Hashim Thabit puede tener una larga carrera, no tiene ligamento roto, ningún problema de salud y juega al básquet como lo hacía antes de entrar en la NBA, yo también te lo elegiría en el Sí, pick y la número situación 2. de Abdul Rahim también. Hay también una cuota de suerte. Obvio, Tenés que tener todo una esto cuota- tenés que tener suerte, una pero cuota de suerte. no nos centremos en David. Estamos hablando de que Allen Iverson llegó a Memphis. Contame qué pasó Sí, con eso. absolutamente. Se perdió toda la pretemporada y solamente jugó 3 partidos No. con Memphis. De hecho, no sé si todo el mundo tiene en la retina a Allen Iverson con esa camiseta. La realidad es que un periodista le preguntó qué le pasaba y le respondió: me duele la cola de tanto sentarme en el banco. Ah, yo pensé que era del 4-1 de los Lakers en la final. pero No, bueno. no, no. Al no venía, obviamente, con sus mejores años a cuestas y terminó su contrato de mutuo acuerdo con la franquicia. No tengo problemas físicos y no soy un suplente, no soy un sexto hombre. Mire mi historia, no voy a cambiar algo que me llevó al éxito. Me hace acordar un poco, Carmelo Anthony. lo dijo Manu, la temporada 2009-2010 llegaba a su final con un récord de 40-42 que ilusionaba a varios por la reciente llegada de Zach Randolph, un histórico de la franquicia, Sí. a quien también le retiraron la camiseta. Tenemos que dedicarle un parrafito a este jugador increíble, un ejemplo de madurez después de una infancia realmente dura. Cuenta la leyenda que Zach y sus 3 hermanos fueron criados por su madre únicamente en la pobreza y que durante semanas usaba el mismo jean para ir al colegio. Sus compañeros le decían crusty porque ya estaba duro ese jean de tantos usos. Zach intentó entrar a un Walmart, ponerse unos nuevos y salir caminando como si fueran los suyos. Lo pescaron y pasó un mes en detención juvenil. A los 15 años fue arrestado robando una casa. A los 17 detenido por posesión de armas. Y una semana después de ser drafteado por Portland, fue arrestado por beber siendo menor de edad. Ahí nacieron los Jailblazers, de los que espero nos ocupemos Es la cuota rápido, premium. porque los vamos nombrando en todos los premium. Lo nombramos en Atlanta cuando hablamos de Rashid Wallace. Así que espero que nos toque pronto Portland. Por suerte. Histórico, ahora que contaste el repertorio de Zach, la imagen de Marcus Cousins que le hace una falta, se enoja Bowie y le dice: "In my hood, bullies get bullied", Sí. ¿viste? Y le grita a la cara y se apichonea a Cousins. Y sí, Tremendo. ¿qué te parece? Este es un picante, en serio. Por suerte, a pesar del tormentoso pasado que tuvo que vivir, pudo brillar en Michigan State junto con su amigo y compañero de clase Jason Richardson, que solía llevarlo en auto a las clases y a las prácticas para que no barriletee. Perfecto. Y ahora nos adentramos en quizás el momento más emblemático y más fructífero de la historia de los Grizzlies, obviamente con base en Memphis, llamado o denominado por el periodismo especializado como el Grit and Grind. Tan fácil como eso, con un Marc Gasol más comprometido en defensa, que quizás, esto no se sabe tanto, que tenía muchos problemas en ese costado en sus primeras experiencias en la NBA. Y Zach Randolph, el equipo de Hollins ilusionaba y los primeros triunfos en postemporada cristalizaban el buen momento del equipo. Se pasó primera ronda, derrotaron ni nada más ni nada menos que a San Antonio Spurs, que eran los números 1 del oeste, y perdieron en segunda en 7 partidos contra el joven estrellato de Oklahoma City Thunder de Kevin Durant y Russell Westbrook. Un trade trajo de vuelta a la casa a Shane Battier, lo juntaron con Tony Allen y ahí sí ya la defensa parecía impenetrable. Aquí nace el término de grit and grind, que hace referencia a asfixiar con presión a los rivales en toda la cancha, defendiendo con mucha energía. Lideraron la NBA en robos y en puntos en la pintura, porque tenían muchísimo peso en el tablero ofensivo también. La 11-12 otra vez los tuvo como equipo en playoffs, algo que se volvió costumbre durante todos esos años, cayendo en el juego 7 ante los Clippers. Y la 12-13 sería la mejor temporada de la historia de la franquicia, pero antes un cambio de management. Y este ítem se lo voy a dejar a Manu, porque sé que le gusta y mucho. ¿Sabes qué? Leyendo lo de Hollins en el Grit and Grind, fue el quinto paso del entrenador por la franquicia. 4 interinatos
Si le sumamos cuando fue técnico asistente, este era el sexto. Y este fue el más Por exitoso. suerte le llegó, La buena, le llegó el éxito, ¿no? Claro. Basta de interinatos. Robert Pera, en ese momento de 34 años y uno de los 10 jóvenes billonarios de la lista Forbes, compró la franquicia junto a otros inversores por aproximadamente 350 millones de dólares. Pero, ¿cómo hizo su fortuna Robert? Con una idea bastante peculiar. Trabajando para Apple, notó que las fuentes de energía de los dispositivos Wi-Fi de la empresa funcionaban por debajo de los límites requeridos. Como cuando contrataste Telecentro 100 megas y te dan 40, exactamente lo mismo. Por favor, las marcas, sí. Y pensó que si potenciaba eso, podía llevar Internet a lugares en donde no existía. Zonas rurales, ciudades chicas, montañas, etc. Muy innovador, pero sus jefes no le dieron bola y se abrió la empresa para fundar Ubiquiti, que le salió $30.000 y ahora Ubiquiti. vale 4.000 millones de dólares. Elon Musk tiene un proyecto ahora de hacer desaparecer las redes satelitales, las antenas, y quiere poner Wi-Fi uno al lado del otro, muchos Wi-Fi, para que haya conexión en todos lados sin que uno tenga que pagar la conexión satelital. No sé, viste que estas cosas de Musk que tiene, que pone muchos proyectos, no lleva a cabo ninguno, pero estaría tremendo porque en países donde hay poca conectividad podrían llegar a conectarse mucho más rápido. Bueno, esta fue la visión que tuvo alguna vez, a otra escala, Robert Pera. Marc Gasol fue defensor del año, impensado años atrás, y los playoffs se miraban con otros ojos. La temporada había sido muy buena. Revancha contra los Clippers en 6 juegos, revancha contra el Thunder en 5 juegos, y en la final de conferencia, escalón máximo al que ascendió Memphis en su historia, aparecieron los Spurs. Impensado fue el resultado de esa serie porque fue barrida, 0-4 y a casa. Para saber más sobre Marc Gasol, dirigirse a nuestro 5x5 en el episodio regular. Ahí lo hemos contado todo sobre quien alguna vez fue conocido como Big Burrito. O Big Mark. Bueno, y de ahí en adelante los Grizzlies tuvieron obviamente temporadas de playoffs durante la etapa de Dave Joerger por 3 años seguidos. Y obviamente llegaría una nueva debacle a propósito del envejecimiento de su núcleo de estrellas y de diferentes lesiones, tanto de Marc Gasol como de Mike Conley, que dejaron prácticamente trunco y sin posibilidades de competitividad al equipo. Van 3 años de manera continua, sin postemporadas. Obviamente el grit and grind quedó en el olvido. Y la llegada de picks de lotería parece haber generado un revulsivo. Hablamos obviamente de la nueva punta de lanza con Jaren Jackson Jr. y este nuevo base con Ja Morant, de quien hemos hecho también un especial, también en Premium, que lo pueden escuchar. ¿Sabes que el nombre de los 5 titulares de los Grizzlies y el sexto hombre empieza con J? Datazo. Bien. ¿Me lo repasás, por favor? Tengo que buscarlo, pero... Si bien es una franquicia joven, que no tuvo mucho éxito recientemente, parece un chiste que el único Hall of Famer en haber vestido la casaca celeste sea Allen Iverson. Sí, increíble. Es muy bizarro. Bueno, podemos sumarle obviamente a Hubie Brown, que fue inducido como coach. Todavía no retiraron las camisetas, pero sí prometieron hacerlo con Mike Conley, con Tony Allen, con Zach Randolph y con Marc Gasol. Sería un lindo gesto que retiraran esas 4 camisetas. Creo que son los 4 jugadores más emblemáticos de la historia de la franquicia. Si bien Abdur-Rahim tuvo unos números increíbles en su primera etapa, y me parece que Mike Bibby en definitiva termina estando un poquito más linkeado a Sacramento, en donde todavía pasa sus días. Esto ha sido todo por hoy. No voy a dejar que Manu diga los 5 nombres con J. No, perdón, yo quiero decir mi único dato TMC que no se dijo acá. A ver, decime. Trabajamos como bastante serio en este podcast. Quiero decirte que Justin Timberlake es hincha de los Memphis Grizzlies. Y con eso me retiro. Es un muy buen dato. Bueno, Manu, dale, decí los números. Ja Morant, Josh Jackson, Jay Crowder, John Las Valanciunas, Justin Holiday y esos son todos. Yo pensé que había uno más, pero no, esos son los 6 jugadores. Excelente, Manu. Te dejé decirlo, ¿viste? Gracias. Te gustó el dato. Como complemento podemos agregar que Vancouver Grizzlies fue el primer equipo de la NBA en tener su sitio web en 1995. Eran de avanzada. Y En eso, sí. Faltaba uno más, John Conchar, el two-way player. Pero ese no es ni titular ni sexto hombre, no me jodas.
Y vamos a retirarnos con un dato que enaltece a la franquicia en cierto modo, porque han tenido un enorme gesto para con su mascota. Gris, en 2007, en verdad la persona que lo encarna, ha sufrido de cáncer y ha tenido que recuperarse. Durante ese lapso, la franquicia decidió sacar a la mascota, no reemplazarla con otra persona, y que en los partidos de local, hasta que se recuperara, hicieran el entretenimiento mascotas de otros equipos como invitados. Además, empezaron una fundación, Amigos de Grease, a la que Nachi está suscripto. Sí, absolutamente. Está muy bien. Para colaborar con gente que está en recuperación y en este feo proceso. Así que bueno, esa es una buena. Cuando Gris se recuperó, volvió. Y Bien, muy lo bien. seguimos viendo en cancha. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les quiero agradecer a Nachi. De nada. Gracias. Gracias. Y a Manu. Gracias, Nico. Igual faltó la historia del Pirámide Harina. Y el La nuevo historia del estadio no, sí, no la toqué. No lo toqué, la historia del estadio es cierto, pero no, quedará, Manu, podés preparar un informe especial. ¿Te desnudó? ¿Por qué? Ah, porque Manu es así. Pero es, igual te voy a decir una cosa. Bad Espectacular. Espectacular. Todo lo que haces de la franquicia. todo lo que dice es para son decir lo que tremendos. falta. Son Una tremendos. cosa de loco. ¿Sabes qué? Renuncio a doble. Chao, me voy. Chao, chao.